El auto más barato que podías comprar en una agencia Ford en 1970 no tenía nada que presumir. Asientos de vinil rígido. Frenos de tambor en las 4 ruedas. Una palanca de 3 velocidades clavada en la columna de dirección, como si el fabricante quisiera recordarte, cada vez que la tocabas, que no habías pagado por algo mejor. Ni siquiera el tacómetro venía de fábrica, había que pedirlo aparte, como si medir las revoluciones del motor fuera un lujo innecesario para quien compraba este auto. Este era el Ford Falcon del 70 y medio. La versión más despojada, más olvidada, más ninguneada de todo el catálogo de la marca ese año. Y si alguien te hubiera dicho, parado frente a uno de estos autos en el aparador de la agencia, que ahí dentro se escondía la posibilidad de vencer a un Chevelle en un semáforo, probablemente te habrías reído. Pero durante 6 meses, solo 6, de 1970, si sabías exactamente qué casillas marcar en la hoja de opciones, ese Falcón anodino podía transformarse en otra cosa completamente distinta. En una bestia. En un devorador silencioso de autos que costaban el doble y presumían 10 veces más. Menos de 100 personas en todo el país lo hicieron. Marcaron las casillas correctas, en el orden correcto, sin saber del todo lo que estaban creando. Y el resultado fue un puñado de Falcons equipados con el motor 429, el mismo bloque que hacía temblar a los muscle cars más respetados de la época. Escondido bajo el cofre del auto que nadie miraba 2 veces. Hoy, ese Falcón casi no existe en la memoria colectiva. Se ha perdido entre la sombra de sus hermanos más famosos, el Mustang, el Torino, el propio Maverick que terminaría por sepultarlo. Pero durante ese medio año efímero, este fue uno de los sleepers más letales y más olvidados de toda la época dorada del músculo americano. ¿Cómo terminó un auto compacto, pensado para el comprador que no quería saber nada de velocidad, convertido en un devorador de Chevelles? La respuesta no está en una decisión brillante de ingeniería. Está en una cadena de casualidades, errores de cálculo y decisiones de negocio tomadas casi al azar en medio del caos que vivía Ford por dentro a finales de los años 60. Para entender cómo llegamos hasta ahí, hay que retroceder una década completa. Hay que volver al momento exacto en que nació el Falcón, mucho antes de que nadie imaginara que terminaría cargando el motor más temido del catálogo Ford. Corría 1960. Estados Unidos empezaba a mirar con otros ojos a los autos pequeños. Y Ford, atento a esa señal, estaba a punto de lanzar algo que cambiaría por completo su forma de vender autos económicos. En 1960, Ford lanzó el Falcón como su primer auto compacto, y desde el primer día quedó claro que no era un auto pensado para impresionar a nadie. No era rápido. No era ágil. No tenía ninguna pretensión de rendimiento. Era, simplemente, barato por diseño, un auto de entrada pensado para el comprador que solo quería llegar del punto A al punto B gastando lo menos posible en el camino. Y sin embargo, funcionó. El mercado estadounidense empezaba a llenarse de compactos, el propio Falcón, el Chevrolet Corvair, y pronto varios más, y la demanda resultó ser enorme. La gente quería opciones más pequeñas, más económicas, más razonables que los gigantescos sedanes que habían dominado la década anterior. El Falcón llegó justo a tiempo para capturar esa ola. Esa misma demanda, curiosamente, terminaría encendiendo una revolución completamente distinta pocos años después, la de los Pony Cars. Porque cuando Ford empezó a desarrollar el Mustang, no lo construyó desde cero. Lo construyó sobre la plataforma del Falcón. El mismo chasis básico, económico, sin pretensiones, terminó dando vida a uno de los autos más icónicos de la historia automotriz americana. Durante esos primeros años, de 1960 a 1965, el Falcón se mantuvo fiel a su identidad compacta. Y aunque su fama era la de auto económico, algunos compradores más atentos descubrieron que se podían pedir motores 260 o 289 en ciertas versiones, convirtiendo a esos Falcons tempranos en una alternativa de rendimiento interesante, casi secreta, frente al propio Mustang que acababa de nacer de sus entrañas. Pero el lugar del Falcón dentro del catálogo de Ford nunca fue estable. Nunca tuvo una identidad fija. Y en 1966 llegó el primer gran quiebre, un rediseño que lo alejó por completo del chasis compacto original, basándolo en cambio en una versión acortada del Ford Fairlane. Ya no era el mismo auto. Ya no ocupaba el mismo lugar. Esta generación intermedia del Falcón, la que se fabricó entre 1966 y 1970, es una de las más olvidadas de toda la historia de la marca.
Mucha gente ni siquiera sabe que existió. Casi no se ven ejemplares hoy en día, perdidos entre generaciones más famosas, más recordadas, más fotografiadas. Y entonces, en 1969, llegó el golpe que terminaría por sellar el destino del Falcón tal como se conocía. Ford lanzó un auto nuevo, con un diseño más fresco, más moderno, más deseable, el Maverick. Y el Maverick hizo exactamente lo que estaba destinado a hacer. Le robó al Falcón casi todas sus ventas, especialmente en la codiciada versión coupé de 2 puertas, la que más le importaba a Ford en términos de imagen y de márgenes de ganancia. Al mismo tiempo, dentro de las oficinas de ingeniería, había otra preocupación creciendo en silencio. Las nuevas normas de seguridad para choques que entrarían en vigor en 1970 ponían en duda si la generación 1966 a 1969 del Falcón podría siquiera cumplir con los estándares mínimos. Y hacerla pasar esas pruebas hubiera significado, básicamente, rediseñarla por completo desde cero. Con el Maverick ya devorando las ventas que antes pertenecían al Falcón y con la inversión necesaria para actualizar la plataforma resultando cada vez más difícil de justificar. La pregunta dentro de Ford dejó de ser cómo mejoramos el Falcón y empezó a ser ¿vale la pena seguir fabricándolo? Y mientras esa pregunta flotaba sin respuesta clara, la compañía entera vivía un momento de caos que pocas veces se recuerda con el detalle que merece. Bucky Knudsen, el hombre que apenas un año antes había llegado desde General Motors con la promesa de revolucionar Ford desde adentro, había sido despedido de forma abrupta. Lee Iacocca, quien terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia automotriz americana, todavía no había sido nombrado presidente de la compañía. Entre esos dos momentos existía un vacío. Un espacio de incertidumbre donde nadie parecía tener del todo el control de las decisiones grandes. Y fue exactamente en ese vacío, en medio de esa confusión administrativa, donde alguien, nunca sabremos con certeza quién, dio luz verde a un nuevo Falcón para el año modelo 1970. Un Falcón que, en los hechos, no tendría absolutamente nada que ver con el modelo que lo precedía. Ni el chasis. Ni el tamaño. Ni el espíritu con el que había nacido una década atrás. El nuevo Falcón partía de una base completamente distinta, el trabajo de diseño que Bill Senck había desarrollado en 1967 para el Ford Torino y el Mercury Montego. En otras palabras, Ford tomó la elegante carrocería Fastback del Torino, un auto de tamaño mediano, con presencia, con líneas deportivas, y la despojó de casi todo su lujo para venderla bajo el nombre de Falcón, como la opción más económica de esa misma plataforma. El resultado era, en esencia, un Torino disfrazado de auto de segunda categoría. Mismo cuerpo, misma ingeniería base, pero vestido con el equipamiento más pobre posible para justificar un precio más bajo. Nadie en la agencia lo hubiera adivinado con solo mirarlo de lejos. El Falcón base del 70 y medio no tenía absolutamente nada que llamara la atención. Un motor 6 cilindros en línea de 250 pulgadas cúbicas, apenas 155 caballos de fuerza. Palanca de 3 velocidades en el volante. Frenos de tambor en las 4 ruedas. Asientos de banca, adelante y atrás, forrados en el vinil más básico que se pudiera conseguir. Y como ya se mencionó, ni siquiera el tacómetro venía incluido, había que pagarlo como accesorio extra, un detalle casi insultante para cualquiera que soñara con algo de deportividad. Ford lo anunciaba con una frase publicitaria que sonaba, más que a orgullo, a disculpa, más grande, más fuerte, para que ahorraras con comodidad. No prometía velocidad. No prometía emoción. Prometía economía, y nada más. Lo ofrecían en 3 configuraciones, coupé de 2 puertas, sedán de 4 puertas y una versión familiar. Con esto, el nuevo Falcón absorbía por completo la antigua gama que antes ocupaba el modelo saliente, pero ahora dentro de una carrocería considerablemente más grande, más pesada, más imponente en las calles. Y esa diferencia de tamaño terminó generando algo curioso, el nuevo Falcón ya ni siquiera competía directamente contra el Maverick, el mismo auto que lo había estado devorando en ventas un año antes. Eran, en la práctica, 2 productos distintos dirigidos a compradores distintos. El que buscaba algo compacto y ágil se iba por el Maverick. El que necesitaba espacio real para la familia, sin gastar de más, terminaba frente a un Falcón. Y a pesar del precio bajo y del equipamiento reducido al mínimo indispensable, había algo que nadie esperaba, el diseño exterior, heredado directamente del Torino, resultaba sorprendentemente elegante. Verlo en persona hoy en día sorprende.
Es un auto enorme, aunque sus proporciones logran disimularlo con inteligencia. Una silueta estilizada pero contenida, con una parrilla frontal agresiva, aunque hecha de plástico barato tipo panal, sin ninguna pretensión de lujo. Y esos tapones de rueda tipo plato de perro que nadie en su sano juicio presumía, pero que resultaban fáciles de cambiar apenas se llegaba a casa. Por dentro, la historia era exactamente la misma, austeridad total. Y ahí, en ese contraste entre el exterior atractivo y el interior espartano, comienza a nacer la verdadera historia de este auto. Porque mientras Ford recortaba hasta el último centavo posible en comodidades y detalles de cabina, en la sección de motores y transmisiones estaba a punto de suceder exactamente lo contrario. Para entender lo que estaba a punto de ocurrir, hay que recordar cómo funcionaban los Falcons de generaciones anteriores. Los compactos originales, los de la primera década, solo podían aceptar motores relativamente pequeños, un 260 aquí, un 289 allá, nada que hiciera temblar el pavimento. Incluso el Falcon regular de 1970, no el 70 y medio, que era una carrocería completamente distinta construida sobre otra plataforma. Llegaba como máximo a un motor 302 con 220 caballos de fuerza. Suficiente para moverse con soltura, pero lejos de cualquier cosa que pudiera considerarse peligroso. Pero el nuevo Falcon 70 y medio era diferente en su raíz misma. Al estar construido sobre la plataforma de tamaño mediano del Torino, heredó automáticamente toda la lista de motores disponibles para ese modelo. Y en algún punto del proceso de planeación, alguien dentro de Ford tomó una decisión que, sin saberlo, terminaría creando una leyenda, si el Torino podía llevar el 429. El Falcon también debía poder llevarlo. Nadie parece haber pensado demasiado en las consecuencias de esa decisión. No hay ningún documento, ningún memorándum interno, ninguna entrevista de la época que sugiera que Ford tuviera la intención deliberada de crear el Sleeper definitivo. Fue, simplemente, un efecto colateral de compartir plataforma. Pero ese efecto colateral cambiaría para siempre la reputación silenciosa de este auto. Ahí estaba, escondido entre decenas de opciones en la hoja de pedido de la agencia, casi invisible para quien no supiera exactamente qué buscar, el 429 Cobra Jet. El mismo bloque de motor que hacía temblar a los muscle cars más temidos y respetados de la época, disponible, sin ninguna advertencia especial, sin ningún paquete llamativo que lo anunciara. Para el auto más humilde de todo el catálogo Ford. Sí. Se podía pedir un Falcon, el auto económico por excelencia, con el 429 Cobra Jet bajo el cofre. Se podía combinar con una transmisión manual de 4 velocidades. Y se podía rematar con un diferencial trasero de bloqueo, con relaciones que llegaban hasta el brutal 4.30, pensado exclusivamente para arrancones de cuarto de milla. Y eso sin contar la opción todavía más extrema del Super Cobra Jet, también disponible en esta generación del Falcon para quien realmente quisiera llevar las cosas al extremo. Las cifras oficiales, publicadas en los catálogos de la época, ya de por sí sonaban serias: 370 caballos de fuerza con la admisión Ramer y 450 libras-pie de par motor, suficiente para hacer chillar cualquier neumático trasero sin mucho esfuerzo. Con el paquete de arrastre específico para carreras, la cifra oficial subía a 375 caballos. Pero cualquier aficionado que haya vivido esa época sabe que esos números eran, en el mejor de los casos, conservadores a propósito. Una estrategia común entre los fabricantes de Detroit para no espantar a las aseguradoras ni llamar demasiado la atención de los reguladores. En la realidad, estos motores 429 rondaban entre 400 y 450 caballos de fuerza reales. Y con algunas modificaciones relativamente sencillas, un carburador más grande, un árbol de levas distinto, un sistema de escape libre, podían entrar sin ningún problema en la zona de los 500 caballos. Imaginen por un momento la escena: un comprador entra a la agencia buscando el auto más barato posible para llevar a su familia. Y sale, sin que nadie a su alrededor lo note, con una bomba de tiempo estacionada en su cochera. Y aquí llega el giro que convertía a este Falcon en la joya escondida definitiva, el detalle que separaba al comprador promedio del verdadero conocedor. Si alguien realmente quería construir el Sleeper perfecto, tenía que hacer algo contraintuitivo: renunciar al motor de gama más alta, al Super Cobra Jet con toda su parafernalia visual. Y renunciar también a esa icónica toma de aire tipo shaker que sobresalía del cofre, temblando visiblemente cada vez que se pisaba el acelerador. Esa toma de aire era, en muchos sentidos, una bandera roja. Un anuncio visual de que debajo de ese cofre había algo serio.
Cualquiera que la viera en la calle sabría, de inmediato, que no estaba frente a un auto cualquiera. Y para el verdadero cazador de sleepers, eso era precisamente lo que había que evitar. Al pedir el 429 Cobra Jet regular, sin la toma de aire visible, sin ninguna insignia llamativa en los costados, sin ningún detalle que delatara lo que había bajo el cofre. Se perdía tal vez un poco de presencia visual, quizás una fracción mínima de potencia máxima. Pero se ganaba algo mucho más valioso para quien entendía el juego, el disfraz perfecto. Un falcón sin marcas, sin toma de aire, sin ningún indicio exterior de su verdadera naturaleza, capaz de humillar en el semáforo a autos que gritaban su rendimiento desde lejos con rayas, alerones y calcomanías. Y lo más sorprendente de todo, comparado con el propio Torino, del cual el falcón derivaba directamente su plataforma, este falcón despojado resultaba, paradójicamente, más rápido. La razón era pura física, pura simplicidad, el peso. Un Torino equipado con el Super Cobra Jet rondaba las 3.900 libras, cargando todo el lujo, todo el equipamiento adicional, todos los detalles que Ford añadía para justificar un precio más alto. El Falcón, en cambio, con exactamente el mismo motor, exactamente el mismo par motor, pesaba varios cientos de libras menos, gracias precisamente a ese interior espartano que tanto se había criticado. Menos peso, misma potencia. La ecuación no podía ser más simple, ni más devastadora para cualquier rival que se cruzara en su camino sin saber lo que tenía enfrente. Eso significaba que un Falcón 70 y medio bien equipado, y conviene recordarlo, estamos hablando de un auto grande, pesado en apariencia, no de un compacto ligero como muchos asumirían al verlo. Podía hacer el 0 a 60 millas por hora en 6 segundos o menos. Podía correr el cuarto de milla en los 14 segundos bajos, y en un buen día, con la pista en condiciones óptimas y un piloto que supiera lo que hacía, incluso meterse en los 13 segundos. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de tiempos que rivalizaban directamente con los Chevelle SS 454 más temidos de la época, con los Roadrunner, con los Mustang más equipados. Autos que llevaban su rendimiento escrito en cada línea de su carrocería, vencidos en la calle por un sedán familiar de 4 puertas que cualquier persona hubiera descrito, sin dudarlo un segundo, como el auto más aburrido del estacionamiento. No existe ningún registro, ninguna evidencia documentada de que Ford haya diseñado esto de forma intencional. No hubo un ingeniero visionario dentro de la compañía que dijera, en alguna junta de planeación, vamos a crear el sleeper definitivo para humillar a la competencia. No. Fue, simplemente, una casualidad burocrática, el resultado accidental de compartir una plataforma entre dos modelos con destinos de mercado completamente distintos. Los compradores más astutos, los que realmente entendían de mecánica y de rendimiento, fueron los que entendieron el truco antes que nadie. Sabían que si sacrificaban el lujo, si renunciaban a las comodidades que Ford ofrecía en los trims más altos, ganaban a cambio algo mucho más valioso, velocidad pura, sin adornos, sin distracciones. Como dato curioso que pocos conocen, al tratarse de una versión con pilar B, a diferencia de los coupés sin pilar central, más elegantes visualmente pero también más flexibles estructuralmente, la carrocería del Falcón ganaba también algo de rigidez estructural adicional. No era un factor determinante para el rendimiento en línea recta, pero sí ayudaba a mantener el chasis un poco más firme durante las arrancadas más agresivas. Como es de esperarse de una combinación tan específica de opciones, tan alejada de lo que el comprador promedio pediría, estos Falcons de alto rendimiento resultaron extremadamente raros. Tan raros como lo fue el propio Falcón 70 y medio en términos generales, un modelo que apenas existió durante medio año antes de desaparecer para siempre del catálogo. Entre el 1 de enero y el 4 de julio de 1970, apenas 6 meses de producción real, un parpadeo en la historia de cualquier fabricante. Se construyeron unas 67.000 unidades del Falcón en total, contando todas sus configuraciones. De esas, alrededor de 26.000 correspondían a la versión coupé de 2 puertas, la carrocería preferida por quienes buscaban algo de deportividad. Y de todas esas 26.000 unidades, menos de 100 salieron de fábrica con el paquete completo de alto rendimiento. 100 autos. De 67.000. Una fracción tan pequeña que resulta casi imposible de imaginar en términos porcentuales. Solo 90 unidades llevaron el paquete de arrastre específico para carreras. Y apenas 52 recibieron la codiciada palanca Hearst, la pieza que todo entusiasta reconocía de inmediato como sinónimo de intención competitiva real. Y aquí viene el dato que termina de confirmar lo extraordinario de esta historia,
no existe garantía documentada de que esos grupos se superpongan completamente entre sí. Es decir, el número real de Falcons que combinaron absolutamente todas las opciones de rendimiento al mismo tiempo, motor grande, transmisión manual, diferencial de bloqueo extremo, palanca Hurst, podría ser todavía menor a esas cifras ya de por sí minúsculas. Además, la enorme variedad de relaciones de diferencial trasero disponibles en la hoja de pedidos hacía que solo un puñado terminara configurado como un verdadero dragster de calle. Con el codiciado 4.30 instalado en la parte trasera, pensado exclusivamente para arrancar desde parado con la máxima aceleración posible. Estamos hablando, en términos muy literales, de un puñado de autos repartidos por todo un país. Construidos durante un periodo de tiempo tan corto que muchos entusiastas de la época ni siquiera llegaron a enterarse de que existían mientras se vendían en las agencias. Hoy en día, el contraste entre esta forma de vender autos y la industria automotriz moderna resulta casi imposible de imaginar. Si alguien quiere comprar, por ejemplo, un Mustang GT con el paquete de rendimiento, con las suspensiones especiales, con los frenos mejorados y todos los extras deportivos que ofrece el catálogo actual, ya no puede elegir cada componente por separado. Tiene que pagar $7,000–8,000 adicionales por un paquete completo, cerrado, todo o nada, sin posibilidad real de personalización profunda. En 1970, la lógica era radicalmente distinta. Cada opción se marcaba de forma completamente individual en la hoja de pedido. El comprador tenía la libertad absoluta de combinar lo que quisiera, el motor más potente sin el interior de lujo que jamás iba a usar, la transmisión deportiva sin las llantas especiales, el diferencial de carrera sin ningún detalle visual que lo delatara. Esa libertad de combinación, ese sistema casi artesanal de personalización pieza por pieza, es precisamente lo que permitió que rarezas como este Falcón existieran en primer lugar. Sin ese sistema, sin esa flexibilidad casi accidental en la forma de vender autos, esta historia jamás hubiera sido posible. Los Falcons compactos de la primera década, los fabricados entre 1960 y 1965, siguen siendo relativamente comunes hoy en día. Se pueden encontrar en buen estado de conservación por menos de $30,000 en el mercado de coleccionistas, un precio razonable para quien busca entrar al mundo de los autos clásicos sin gastar una fortuna. Pero los Falcon 70 y medio son una historia completamente distinta, especialmente en sus variantes de alto rendimiento. La inmensa mayoría de los ejemplares que sobrevivieron hasta hoy ya están en manos de coleccionistas serios, guardados en cocheras climatizadas, lejos del uso diario y de las miradas curiosas. Apenas 1 o 2 ejemplares salen al mercado abierto cada año, y cuando lo hacen, generan verdadero revuelo entre los conocedores. Con el motor 429 completo y todo el paquete de opciones de rendimiento correctamente documentado, estos autos alcanzan hoy precios que rondan casi las 6 cifras en dólares. Un precio completamente impensable, casi absurdo, para lo que originalmente fue promocionado como el Ford más barato y más austero de todo el catálogo de 1970. La ironía no podría ser más grande, el auto que nadie quería presumir en su época, el que la gente compraba precisamente porque era la opción más económica disponible, se convirtió décadas después en una de las joyas más codiciadas por los coleccionistas de Muscle Cars de Detroit. Para quienes no tienen el presupuesto ni la paciencia para buscar uno de esos escasos ejemplares originales de alto rendimiento, existe todavía una puerta de entrada interesante al mundo de estos Falcons. Los ejemplares 70 y medio que salieron de fábrica con el motor base, el sencillo 6 cilindros de 155 caballos. Son candidatos perfectos para quien quiera instalarles un motor más grande sin sentir ningún tipo de culpa histórica. Como estos Falcons base no valen una fortuna en su condición original, a diferencia de otros clásicos donde modificar el auto original se considera casi un sacrilegio entre los puristas. Aquí nadie te va a juzgar por hacerlo. Puedes construirlo exactamente como quieras, meterle el motor que prefieras, actualizarle la suspensión, los frenos, lo que haga falta. Eso sí, hay que ser realista, probablemente nunca recuperes la inversión completa si algún día decides vender el auto. El mercado de coleccionistas valora enormemente la originalidad documentada, y un Falcón modificado, por muy bien construido que esté, nunca alcanzará el precio de un ejemplar 429 genuino de fábrica. Si lo que buscas es rendimiento con respaldo del mercado de accesorios, con piezas fáciles de conseguir y comunidades enteras dedicadas al tema, probablemente estarías mejor construyendo un Mustang clásico. Pero si lo que realmente buscas es algo distinto, algo que casi nadie más tenga en su cochera,
Algo con una historia genuinamente peculiar detrás. Un proyecto basado en uno de estos Falcons puede resultar una locura absolutamente maravillosa. Un auto con personalidad propia, con una historia que sorprende a cualquiera que se moleste en preguntar. Después de 1970, el destino del Falcón quedó completamente sellado. El Ford Maverick, el mismo modelo que había empezado a robarle ventas un par de años antes, se expandió con una versión de 4 puertas, cerrando por completo el espacio que aún le quedaba al Falcón en el catálogo. Ford tomó entonces la decisión de retirar tanto al Falcón como al Fairlane de su formación de modelos. Quien todavía quería una versión familiar, con espacio real para la familia, terminaba pagando más por un Torino Wagen, sin la opción económica que antes representaba el Falcón. La era del Falcón como alternativa barata había terminado para siempre, cerrando un capítulo que había comenzado una década atrás con la promesa simple de ofrecer transporte accesible para todos. Pero esos 6 meses de 1970, ese último suspiro breve y casi accidental antes de la desaparición definitiva, quedarán grabados para siempre en la memoria de quienes los vivieron de cerca, o de quienes hoy los persiguen incansablemente en subastas y encuentros de coleccionistas por todo el país. Esa es la historia del rarísimo Ford Falcon 429 Cobra Jet del modelo 1970 y medio. Una historia construida, no a partir de una visión brillante de ingeniería, ni de una estrategia deliberada de marketing pensada para sorprender al mercado, sino a partir de una serie de casualidades encadenadas entre sí. El caos administrativo dentro de Ford tras la salida de Bucky Knudsen, la ausencia todavía de Lee Iacocca al mando, la decisión apresurada de compartir plataforma con el Torino, y la simple burocracia de copiar sin demasiado análisis toda la lista de motores disponibles de un modelo a otro. Nadie planeó crear una leyenda. Nadie en ninguna junta directiva imaginó que ese auto económico terminaría, décadas después, siendo perseguido por coleccionistas dispuestos a pagar casi 6 cifras por un ejemplar bien documentado. Y sin embargo, ahí está, un fantasma con menos de 100 ejemplares construidos jamás, escondido durante años bajo la sombra de modelos más famosos, más fotografiados, más presentes en la memoria colectiva de los entusiastas. Piénsenlo por un momento desde la perspectiva de 1970. Un comprador cualquiera, tal vez alguien que solo quería un auto grande y confiable para su familia, entra a la agencia sin ninguna intención particular de rendimiento. Ve el Falcón, escucha el precio, y empieza a marcar opciones en la hoja de pedido casi sin pensarlo demasiado. Y sin saberlo del todo, sin que nadie a su alrededor lo note, termina construyendo, opción por opción, una de las máquinas más rápidas y más subestimadas de toda la industria automotriz americana de esa década. Ese comprador probablemente nunca imaginó que, más de 50 años después, su elección casi casual en una hoja de pedido se convertiría en el objeto de deseo de coleccionistas dispuestos a recorrer el país entero solo para verlo de cerca una vez en la vida. Y esa es, tal vez, la parte más fascinante de toda esta historia. No la velocidad. No los números de potencia, ni los tiempos de cuarto de milla, ni las cifras de producción minúsculas. Sino la idea misma de que algo verdaderamente extraordinario puede esconderse, sin ningún aviso, dentro de lo que todos consideraban lo más ordinario, lo más olvidable, lo más despreciado del catálogo. Un auto que la historia estuvo a punto de olvidar por completo. Un auto que existió durante apenas 6 meses antes de desaparecer para siempre de las líneas de producción. Un auto que, mientras estuvo disponible, pudo humillar en el semáforo a rivales que costaban el doble y presumían 10 veces más su rendimiento sobre el asfalto. Hoy, encontrar uno de estos Falcons 429 originales es prácticamente un acto de arqueología automotriz. Hay que rastrear registros de producción, verificar números de motor originales, contactar clubes de especialistas dispersos por todo el país. Y muchas veces terminar simplemente aceptando que ese ejemplar específico que tanto se buscaba tal vez ya no exista, perdido en algún desuesadero décadas atrás. Sin que nadie supiera entonces lo que realmente tenía enfrente. Y quizás ahí está la verdadera lección de esta historia. No en los números de potencia, ni en los tiempos de aceleración, ni siquiera en las cifras casi ridículas de rareza. Sino en recordarnos que la grandeza, muchas veces, no llega anunciada con banderas ni con tomas de aire vibrando sobre el cofre. A veces llega disfrazada del auto más aburrido del estacionamiento, esperando pacientemente a que alguien, en algún momento, descubra lo que realmente esconde por dentro. Si alguna vez tuviste un Falcón del 70, si tu padre o tu abuelo llegó a manejar uno sin saber lo que realmente tenía bajo el cofre.
O si simplemente conociste a alguien que se cruzó alguna vez con uno de estos monstruos escondidos equipados con el 429, cuéntanoslo. Nos encantaría saber, de verdad, si alguna vez estuviste cerca de uno de estos fantasmas de 1970, uno de los últimos secretos verdaderamente bien guardados de la historia de Ford.